Seguimos con problemas de hidrostática y hidrodinámica. A ver, aquí nos dicen que tenemos un submarino que se mueve con velocidad v a una profundidad h por debajo de la superficie. ¿Cuál es la presión medida con un tubo de pitot colocado en la proa? La proa sería la punta, el morro del submarino, la parte frontal. Bueno, aquí ponemos el marco de referencia en el submarino, así que en este caso el submarino se mueve con velocidad v. Si ponemos el marco de referencia en el submarino, es el agua el que se mueve con velocidad v hacia la proa del submarino. Luego hay un efecto aquí que la forma redondeada de la proa va a producir un punto de estancamiento donde la velocidad del fluido es cero. Básicamente el agua fluye, pero tiene que abrirse paso por los laterales de la proa, porque está la proa del barco. Pues el barco lo que hace es dividir el flujo de agua, un flujo por arriba y un flujo un flujo por arriba y por debajo, alrededor de la proa del submarino. El agua evidentemente se va por los lados y por tanto aquí se produce un punto donde no hay flujo de agua y el agua queda estancada. La velocidad por tanto va a ser cero, pero la presión no es cero. De hecho, la presión tiene que ser distinta a la presión que hay alejada del submarino. En este caso sería la presión P. Aquí el agua moviéndose con velocidad V a una presión P. Tiene que haber una diferencia de presión porque el agua tiene, imaginemos un volumen de agua que viene por acá, se acerca a la proa del submarino y es desviada, porque tiene que ser desviada porque no se puede quedar estancada aquí indefinidamente, acumulándose, porque entonces la densidad del agua aumentaría y el agua es prácticamente incomprensible, así que no se puede estar acumulando masa de agua en este punto, así que tiene que ser desviada. La única forma que sea desviada es que haya una fuerza que desvíe este volumen de agua al acercarse a la proa hacia arriba y hacia abajo, y para eso hace falta una diferencia de presión. Recuerden que la diferencia de presión es fuerza. Y esta presión entonces tiene que ser distinta a esta, aunque la velocidad sea cero en este punto. Ahora debe ser mayor o menor. Lógicamente tiene que ser mayor, de manera que esta presión aquí haga que se desvíe el agua, en este caso hacia arriba de la proa, con respecto a este punto, ¿no? Así que la presión aquí debe ser mayor que la presión en el punto P. Bueno, aplicamos la ecuación de Bernoulli en este punto, y en el punto P y en el punto PS. Aquí la velocidad es 0, aquí la velocidad es V, la presión es PSP y la diferencia de altura es 0, porque estamos considerando dos puntos a la misma altura del punto de estancamiento de la proa. De aquí despejamos PS. Luego simplemente sabemos que la presión P alejado de la proa del barco va a ser la presión debido a la presión atmosférica más la presión debido a la profundidad, que es ρGH. La colocamos en la ecuación 1 y simplemente nos da la presión en el punto de estancamiento. Fíjense que la presión era la presión esperada, la presión atmosférica más la profundidad, pero hay un término que depende de un medio de la velocidad al cuadrado. Así que aumenta considerablemente con la velocidad. En este problema nos dicen demostrar que el volumen de agua que circula por una unidad de tiempo a través de este venturímetro horizontal viene dado por esta fórmula, donde A1 y A2 son las áreas de las secciones transversales rectas de las porciones anchas y estrechas, y delta Y' la diferencia de altura del líquido de densidad ρ' en el manómetro. Este es un manómetro de U, en forma de U, de dos brazos en forma de U, y tenemos una diferencia de altura delta Y'. El líquido que está fluyendo tiene densidad ρ, el del manómetro tiene densidad ρ'P. Bueno, simplemente aplicamos la ecuación de Bernoulli en el centro del tubo, de los dos tubos.
y despejamos P1 menos P2. La diferencia de altura, como estamos trabajando en el centro del tubo, va a ser 0. Este término se va. Y la diferencia de presión simplemente queda por la diferencia de las velocidades al cuadrado. Aquí es V1, aquí es V2. V2, como esto es más estrecho, debería ser mayor que V1. Luego podemos conseguir otra ecuación para P1 menos P2 usando el manómetro de U, del tubo en forma de U. Y P1 menos P2 sabemos que va a ser entonces debido a la diferencia de altura del fluido, que aquí llega hasta el nivel y aquí llega a un nivel más alto. Aquí hay que tener cuidado de que esta diferencia de presiones, hay que considerar que aquí hay fluido con densidad ρ y acá hay fluido con densidad ρ'P. Así que la diferencia de presiones va a ser ρ'G delta Y' menos ρG delta Y'. Porque aquí hay fluido de densidad ρ y acá hay fluido de densidad ρ'P. O viéndolo de otro punto de vista, aquí tenemos P1, la presión aquí sería P1, esta presión que se refleja acá, P1, más esta columna, que sería ρG delta Y. Este término lo pasamos a la izquierda. Y la presión de este lado sería P2, que se refleja aquí, más la columna ρ'P. P2 lo pasamos a la derecha, P2 más ρ'G delta Y'. Luego usamos la continuidad del volumen por unidad de tiempo. Sabemos que A1 por V1 tiene que ser A2 por V2. Y de aquí sacamos directamente. Y luego tenemos que área por velocidad es volumen por unidad de tiempo. El volumen es igual para ambas áreas por continuidad del fluido. El volumen que entra tiene que ser igual al volumen que sale si este líquido de densidad ρ o fluido de densidad ρ no se comprime, ¿no? Así que tanto A1 como B1 como A2 con B2 tiene que ser igual a el volumen por unidad de tiempo. De aquí despejan B1 como volumen entre A1T o la velocidad 2 como el mismo volumen entre A2T. Y luego esto lo igualan y sustituyen B1 y B2 por estas dos relaciones. Y ya pueden despejar al final el volumen por unidad de tiempo y le da la fórmula buscada. En este otro problema nos dice demostrar que la velocidad de salida del agua por un orificio en la pared de este recipiente, que está a una profundidad h, viene dado por esta fórmula, donde la velocidad de salida viene dado por esta ecuación. Digamos, aquí la velocidad de salida del orificio está en función de h y la velocidad de salida v, y la velocidad v con la cual desciende el agua, y aquí está en función de h y la relación entre las áreas. Bueno, v es la velocidad de descenso del agua en la superficie, esta velocidad, que es pequeña, v es pequeña comparado con ve. La ecuación de continuidad de la masa nos dice que A1 por B tiene que ser igual a 2 por BE. De aquí despejamos B y nos dicen que utilicemos esta ecuación. Bueno, esto al cuadrado sería B cuadrado más 2GH, y B usamos esta relación 5 que contiene la velocidad de salida B y las áreas. Lo sustituimos aquí y ya obtenemos la velocidad de salida en función de h y la relación entre las áreas. Aquí nos dice encuentre la velocidad del aire usando el siguiente tubo de Pitot. Sería este de aquí. Reconozca que el punto B es un punto de estancamiento. El aire fluye por las aperturas en A y son paralelas a la dirección de flujo. A ver, tenemos este tubo de Pitot. Aquí esta apertura, el aire fluye por acá, pero se queda estancado. El punto B es un punto de estancamiento porque el aire no puede fluir más, porque está obstruido por este brazo del tubo de este manómetro en U. Así que aquí el aire tiene velocidad V, es un punto de estancamiento con velocidad 0, y eso genera la presión PB en este lado del manómetro. Mientras que estas aberturas, estas dos aberturas a los lados, ellos censan
la presión en este punto sería la presión A, pero el aire sigue fluyendo por la superficie acá, no se queda estancado aquí en el punto A. Digamos, el punto A está ligeramente por fuera de esta apertura. Esta apertura entonces transmite la presión A que hay aquí, la transmite a este lado del tubo en U, así que la presión aquí es la PA, y el aire sigue fluyendo, no está estancado. Entonces la velocidad aquí es mayor, así que PA va a tener una presión menor que PB, porque la presión aquí en PB, que se transmite a este lado del tubo, va a ser la presión que hay acá afuera, más el empuje del aire, que es proporcional a la velocidad al cuadrado. Así que esta presión PB va a ser mayor que esta presión PA. Por eso aquí hay una diferencia de altura H. La presión en el brazo izquierdo del manómetro en el punto A es la presión estática de la corriente de aire PA. Esta presión. Y la abertura del lado derecho es perpendicular a la corriente de aire. La velocidad se reduce a cero en el punto B y el aire se estanca en ese sitio. La presión en B es la presión total de empuje PB. Es la presión estática de la corriente de aire más la presión de empuje, por tanto, es mayor que PA. Aplicando la ecuación de Bernoulli en los puntos A y B, podemos obtener la velocidad V del aire. En A, la diferencia de altura la despreciamos, así que solo tenemos PA más el término de la velocidad al cuadrado, que aquí sería V, que coincide con la velocidad del aire. No se ve casi afectada por el hecho de que el tubo desvía la corriente de aire. Aquí tenemos la presión PB y la velocidad V, que es cero porque es un punto de estancamiento. De aquí entonces nos queda PA. Bueno, aquí PA más. Luego podemos obtener otra ecuación de la ecuación del manómetro. Es decir, si comparamos estos dos puntos, tenemos que PB tiene que ser la misma presión a esta altura, pero la presión aquí sería PA más la columna de altura H, PA más la columna de altura H, que sería ρ' por HG, y tiene que ser igual a PB. Esto lo colocamos en 1. Nos queda PA más un medio de ρb cuadrado, tiene que ser PB, que es estos dos términos, y despejamos B. Así que B nos queda como la raíz cuadrada y es proporcional a G, H y la diferencia de las densidades ρ' y ρ, que sería la densidad del aire en este caso, o de este fluido. A ver, en este nos dice calcula el empuje sobre un cohete producido por los escapes de gases que espere, ¿no? Tenemos aquí un gas que está a una presión P, con una densidad ρ, y esos gases, al estar presurizados en esta cámara, salen expelidos por esta abertura pequeña a cero. El gas sale de la cámara de área A llena de gas con densidad ρ y una presión P. Esta cámara está presurizada. El gas sale por un pequeño orificio de área 0 en el fondo de la cámara. Encuentre la velocidad V0 de escape de los gases, P0 es la presión atmosférica. Bueno, ρ es la densidad del gas en la cámara y aplicamos la ecuación de Bernoulli. Nos quedaría P1 menos P2 es igual a la diferencia de alturas Y2 menos Y1 por ρg más la diferencia en las velocidades al cuadrado. Ahora, en un gas la densidad ρ es tan baja que podemos despreciar la variación con la altura ρg Y2 menos Y1. Este término lo vamos a despreciar. Así que la diferencia de presión simplemente es proporcional a la diferencia de velocidades. Luego la presión P2 es la presión de los gases una vez escapados de la cámara, así que es la presión atmosférica. Y de aquí despejamos la velocidad de escape de los gases, que es V0 al cuadrado. V sería la velocidad con la que fluye el gas en la cámara. Y por la ecuación de continuidad del flujo de gas, sabemos que A por B tiene que ser A0 por B0, pero si A0 es pequeño comparada con A,
B0 va a ser mucho mayor que B. B0 va a ser mucho mayor que B, así que este término B cuadrado lo vamos a poder despreciar. Y esta ecuación simplemente nos queda la raíz cuadrada de este término. Luego necesitamos el empuje, la fuerza de empuje. Sabemos que la fuerza de empuje en un cohete era proporcional a la velocidad de salida de los gases de escape, V0, y proporcional a la masa que sale, que es dm dt. Y sabemos que dm se puede medir como la densidad por el diferencial de volumen, y el diferencial de volumen es el área de salida por la velocidad de escape, pues esto sería volumen por unidad de tiempo por el diferencial de tiempo. Así que si pasamos de t para acá, nos queda dm dt este término, y v0 dm dt sería v0 por dm dt, que sería este término de acá. Es decir, el empuje sería proporcional a v0 cuadrado ρ a 0. Y v0 cuadrado lo sustituimos de 7. Y al final nos queda que la fuerza de empuje va a ser proporcional al doble del área de salida y a la diferencia de presión, es decir, la presión medida o manométrica de la cámara del gas. Digamos, esta fuerza de empuje físicamente es intuitiva, es proporcional al área de salida del orificio de salida y a la diferencia de presión o la presión de la cámara de gas. A ver, aquí tenemos una manguera de jardín, tiene un diámetro interno de 0,75 pulgadas, se conecta a un rociador de césped que consiste simplemente en un recipiente que tiene 24 orificios, cada uno de los cuales tiene un orificio de un tamaño pequeño, de 0,05 pulgadas de diámetro. Si el agua en la manguera tiene una velocidad de 3 pies por segundo, esta es la velocidad a la cual fluye la manguera, el agua en la manguera, con qué rapidez saldrá por los orificios del rociador. Bueno, simplemente vamos a usar la ecuación de continuidad. En la manguera, a 0 por B tiene que ser igual a 1 por B1, donde B1 es la velocidad de salida de cada orificio del rociador. Y la velocidad de salida va a ser entonces proporcional a la velocidad de la manguera por la relación entre las áreas. Simplemente calculamos las áreas, el área de la manguera, el área del rociador, pi por r cuadrado, pero hay que multiplicarlo por 24 porque hay 24 orificios. Igual da una relación grande entre el área de la manguera y el área de los rociadores, y la velocidad de salida de los rociadores es mucho más alta, más de 8 veces la velocidad de la manguera, que eso es lo que se quiere para que pueda regar el jardín a una distancia mucho mayor. A ver, aquí nos dice que tenemos un tubo hueco, que está conectado a un disco DD fijo en sus extremos. Cuando se sopla aire a través del tubo, el disco atrae la tarjeta CC que está debajo, ¿no? No está pegada, solo está apoyada. Sea A el área de la tarjeta, el área de esta tarjeta CC, y B la rapidez media del aire entre CC y DD. Calcular la fuerza resultante hacia arriba sobre la tarjeta CC. Despreciar el peso de la tarjeta. Bueno, básicamente, al fluir aire por aquí entre este disco DD y la tarjeta, se produce succión. Tenemos entonces el aire fluyendo con velocidad V que sale por los lados, por el espacio entre el disco y la tarjeta. Fuera de este disco la presión es la presión atmosférica, igual aquí. Fuera de la tarjeta la presión es la atmosférica. Y el hecho de que haya un fluido saliendo por acá con velocidad V va a generar una presión P que es distinta a la presión atmosférica. De hecho va a ser menor porque aquí la velocidad del fluido es V y la velocidad del fluido fuera del espacio entre el disco y la tarjeta es 0. Entonces esa diferencia de presión es lo que va a producir que la tarjeta se pegue al disco. Aplicamos la ecuación de Bernoulli a ambas caras de la tarjeta
al punto 1 fuera de la tarjeta, el punto 2 entre la tarjeta y el disco. Despreciamos la diferencia de altura entre 1 y 2 porque es muy pequeña y la densidad del aire es muy pequeña. Y nos queda que la diferencia de presión va a ser de nuevo proporcional a la diferencia de velocidad. La presión aquí P1 es la presión atmosférica, la presión P2 aquí es la presión P. La velocidad V aquí es del aire es V, la velocidad aquí es V0. Así que nos queda que la diferencia de presión va a ser proporcional a V cuadrado. Y luego la fuerza de atracción simplemente va a ser esta diferencia de presión, P0 menos P por el área. Así que nos va a dar que la fuerza de atracción va a ser un medio de ρ por el área por V cuadrado. En este otro problema nos dicen que la descarga de un líquido en un depósito grande desde un orificio a una altura h por debajo del nivel del agua. Aplicar la ecuación de Bernoulli a una línea de flujo que conecta los puntos 1, 2, 3 y demostrar que la velocidad de salida es raíz de 2gh. Esto ya lo habíamos obtenido, se podía obtener por Bernoulli o por la diferencia de altura de la columna de agua. Te nos daba raíz de 2gh. Aquí nos dicen que apliquemos Bernoulli repetidamente al punto 1, 2 y 3, a esta línea de flujo. El agua viene por acá, luego se desvía hacia el orificio en 2 y sale por el punto 3, que es el orificio de salida. Aplicamos Bernoulli entonces primero al punto 1 y 2 y luego al punto 2, 3. Si le aplicamos al punto 1 o 2, en la velocidad aquí, la diferencia de altura entre Y1 y Y2 va a ser h, y las velocidades en V1 y V2 van a ser aproximadamente iguales y van a ser pequeñas. La vamos a considerar aproximadamente 0 comparada con esta velocidad V, porque sería la velocidad del descenso del líquido, tanto el punto 1 como el punto 2. Así que vamos a despreciar estas dos velocidades y nos queda que P2 va a ser simplemente P1, que es la presión aquí. Esto está abierto en la atmósfera, así que va a ser P0 más ρgh. Como la velocidad es aproximadamente 0, bueno, la presión aquí es simplemente la presión atmosférica más el efecto de la profundidad. Luego aplicamos Bernoulli otra vez entre el punto 2, 3. De nuevo aquí la velocidad es 0, la velocidad de salida aquí va a ser v y la diferencia de altura va a ser 0. Esto se va con esto porque están a la misma altura. Entonces nos queda P2 igual a P0 más un medio de ρv cuadrado. Sustituimos aquí P2 acá y ya podemos despejar V en función de h. Y nos queda efectivamente la raíz de 2gh. Por último vamos a ver este caso. Tenemos cada una de las alas de un aeroplano tiene un área de 100 pies cuadrados, 9,3 metros cuadrados. A una cierta rapidez respecto del aire, el área fluye sobre la superficie del área superior a 49 metros por segundo y sobre la superficie del área inferior a 40 metros por segundo. ¿Cuál es el peso del aeroplano? Supóngase que el aeroplano viaja a una velocidad constante y que el efecto ascensional del fuselaje y la cola es pequeño. Discutir la fuerza de ascenso si el aeroplano volando con la misma velocidad respecto del aire va a un vuelo de nivel, B subiendo a 15 grados y C descendiendo a 15 grados. Consideren que la densidad del aire es 233, bueno, esto que nos dan aquí 1,2 kilogramos por metro cúbico. Bueno, aquí para calcular el peso del aeroplano, aplicamos la ecuación de Bernoulli a cada ala. Tendríamos, si aplicamos la ecuación de Bernoulli al ala,
El ala va a tener dos lados, que es el lado superior y el lado inferior. Suponemos que el ala va a tener esta forma. Tienes dos puntos, el punto superior y el punto inferior. La diferencia de altura la despreciamos, así que vamos a considerar ys aproximadamente y, así que estos términos se van. Y nos queda ps menos pi, de nuevo proporcional a la diferencia de las velocidades. Efectivamente hay una diferencia de velocidades, porque aquí nos dicen que la parte superior va a 49 metros por segundo y la parte inferior a 40. Metemos los valores y nos da la diferencia de presión. Y esa diferencia de presión multiplicada por el área del ala nos da la fuerza de sustentación. Luego tenemos dos alas, así que multiplicamos por 2. Nos da la fuerza de sustentación de 961,2 por el área, que es 9,3 metros cuadrados, el área de las alas, y la fuerza de sustentación, si el aeroplano está suspendido en el aire, está equilibrado con el peso. Así que el peso es directamente 8.939 newton, o aproximadamente unas 900 kilos, si dividimos esto por la gravedad. Nos da alrededor de 900 kilos. La parte B, tenemos un vuelo a nivel, es decir, el avión está a la misma altura todo el tiempo, no está descendiendo ni ascendiendo, ¿no? La fuerza sobre las alas son fuerzas verticales o fuerzas de ascenso y tienen que ser igual al peso, porque está sustentado o está flotando en el aire, está siempre manteniendo la misma altura. Así que la fuerza va a ser esta misma peso de 8.939 newton. Ahora, ¿qué pasa si está ascendiendo con un ángulo de 15 grados? Bueno, en este caso está ascendiendo, consideramos el marco de referencia a las alas, así que el aire está fluyendo alrededor de las alas. Eso va a generar una fuerza de sustentación FA. Pero esta fuerza de sustentación FA está a 15 grados respecto a la vertical. Y la fuerza vertical de ascenso, entonces va a ser igual a esta fuerza de sustentación FA por el coseno de 15 grados. Tan simple como eso. Esta fuerza vertical es la fuerza de ascenso, ¿no? Y si en este caso está descendiendo, tenemos el mismo caso. Tenemos la fuerza FA de sustentación y la fuerza de ascenso. De nuevo está formando 15 grados con respecto a la vertical. Y la fuerza de ascenso va a ser igual a la anterior, la fuerza de FA por el coseno de 15. Bueno, lo dejamos hasta aquí.